al IPC está 650 millones. Entonces, buenas tardes. Firmen, por favor, pero solo firmen por ustedes, ¿no? Escuchaste, ¿no? Escuchaste, ¿no? No, a todos les. Él no apuntaba. Ya. Si quieres sincero, ahí tenemos la definición incompleta. O sea, vamos a ver lo que es incertidumbre hoy día, ¿no? Un poquito. ¿A qué se debe incertidumbre? Y que quizás vamos a ver algunos factores que se utilizan para calcular la incertidumbre. Y podríamos utilizar, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un equipo que esté operativo para calcular la incertidumbre, ¿ya? Hoy día. Tenemos la definición incompleta del mesurado Y. Pero mesurado significa mesurado. O sea, claro, y creo que mesurado es y es el mesurando. Mesurado significa lo que sea, yo pienso que es lo que se ha medido el mesurando. Luego acá tenemos la realización imperfecta de la definición del mesurado, Y. Tenemos aquí el volumen, ¿no? La diferencia sobre la diferencia de las densidades. Y otra fuente de incertidumbre es el muestreo no representativo, ¿no? O sea, la muestra medida no representa el mesurando definido. Otra es insuficiente conocimiento de efecto de las condiciones ambientales o mediciones imperfectas de las mismas. Porque para, por ejemplo, calcular la incertidumbre, se tiene que hacer en un ambiente determinado, o sea, saber la temperatura, la humedad relativa. Y la incertidumbre tendrá otros resultados si lo vas a medir en otras condiciones. Entonces aquí no se tiene conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hay varios factores acá. Hay varios factores de la temperatura, ¿no? Que van a afectar, ¿no? O sea, no podemos controlar, por ejemplo, la temperatura ambiente. Por eso en esos ambientes donde se va a calibrar, donde se va a medir, se controla, ¿no? La temperatura, la humedad. Entonces digamos, se sigue de conocimiento de las condiciones ambientales. 5, por ejemplo, derivaciones del observador en la lectura de instrumentos analógicos. Antiguamente se utilizaban instrumentos analógicos y había, por ejemplo, el error de paralaje, por ejemplo. ¿De qué? Los paralajes se paran descalibrando. Claro, en paralaje, ¿saben, no? ¿Cuál, por favor? Paralaje. ¿Para el ángel? Sí. Es cuando eso no lo van a, digamos, puedes sacar, ¿no? Ah, ya. La clase. No, en los equipos que tienen aguja, ¿han visto ustedes? ¿Cuáles son los analógicos y Analógicos. Pues acá está la división, ¿cierto? Luego viene la aguja. Entonces, si yo veo de este punto, no digamos acá, ¿no? Va a justo detrás de la línea, ¿no? Si yo veo de este punto, por ejemplo, aquí 1 va a ser 2. Pero si yo veo de un costado, quizá va a ser no va a estar acá, sino si veo de un costado, ¿dónde estaría? Va a estar acá. Entonces va a ser ya no 2, sino va a ser 1.8, digamos. Entonces, sería mejor. Si lo veo de acá, será un informativo. ¿Y eso es paralanga? Ese es el error de paralaje. Error de paralanga. paralaje. Paralanga. Por ejemplo, declaraciones del observador, ya es por el observador, la posición del observador. Eso se daba en los instrumentos analógicos, pero hoy en día ya no, porque casi la mayoría
instrumentos digitales. Mensurando. Otro es la resolución de la indicación. Ya, bueno, ¿qué es mensurando? Valores inexactos de los Una patrones. foto. No, a veces Una foto. Medida. el patrón de medida podría con el tiempo alterarse, por ejemplo un patrón de una pesa, ¿no? Y entonces te puede dar valores inexactos. Valores inexactos de constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes externas y utilizados en el algoritmo de medición. También podemos buscar ahí. Otro es métodos y procedimientos de medición, hipótesis y aproximación. Conclusión, aproximación. Y 10 variaciones en observaciones repetidas, en condiciones aparentemente idénticas. Entonces, si por ejemplo ustedes observan en una observación repetida variaciones, es porque las condiciones no son idénticas. Tiene que sí, en cada observación no se tiene que repetir las condiciones. Las condiciones tienen que ser idénticas. ¿Qué es incertidumbre? ¿Alguien me podría definir qué es incertidumbre? Que no se sabe su posición o su valor exacto. Es el grado de dispersión de las medidas. Grado de dispersión. De las medidas. Un intervalo de Variación. variación. ¿Qué es incertidumbre? Es incertidumbre. La evidencia propia la definición. Y ese creo que también se posterior. Entonces, ¿qué es la incertidumbre de la medición? Estamos hablando de la incertidumbre de la medición. Entonces, es un parámetro, primero que es un parámetro no negativo. Entonces, ¿qué va a caracterizar, como ustedes habían dicho? No, la dispersión de los valores atribuidos a un mesurable a partir de la información que se conoce. Entonces, aquí vemos, acá, ¿no? Tenemos una dispersión, ¿no? Entonces, esto es sería la incertidumbre, esa dispersión con respecto a un valor medido y con respecto también a unos límites, ¿no? Unos límites máximo tolerado de la variable medida y límites mínimo tolerado de la variable medida. Ese se denominaría margen de tolerancia de la medición de la variable medida. Entonces vemos que aquí Un valor medido. tenemos 10 voltios más menos 1. No, a medida por C, no, 10 voltios más menos 3. Puedes pasarme el lado. ¿Qué es el Brunner? A ver. Ah, ya me lapicero para que vos regalar ellos al mundo cuando me notaba. ¿Le cree? Edwin Alayo, o sea. Rivera Barreto. Ibáñez. Atrás. Yo lo borré. Gustavo Piña. Retamoso Gómez. ¿Y eso qué le digo? Ahí hace rato. Chocolate. Delgado Núñez. Pinches Vices. Ya, bro. Alario Zamudio. Ni más ni menos. Miguel Soria. Ni más arriba ni más abajo. No hay menos abajo. No hay menos abajo. Sin incertidumbre. Recontra incertidumbre. No, sí, ya verás. No es un ciclo exacto. Chistes ingenieros. No es un ciclo exacto, sí. Carlos Tocano. ¿A qué ciclo pertenece? Mezcladito. Un 20 por lo menos. Bájale, man. Ese trae el cojo. Ya bien, entonces tenemos ahí la C que tiene más, su incertidumbre es mayor, ¿no? Que la. Ya.
la curva A. Entonces igual aquí vemos que 4, su incertidumbre sobrepasa los límites máximo tolerados, ¿cierto? Entonces, si obtenemos en una medición una incertidumbre como este, entonces no estaría pasando o no La calidad. ese instrumento ¿Lo dice? De cañete. Ah, el cañete. No sé, ese es de Cañete, el único. Vive ahí, vive ahí. Sí, yo soy su vecino, por eso yo estudio más temprano. Come la tierra. Ya va a ser lo de ley. ¿cuántos cursos tiene? Come No, la no. come la Por tierra. si acaso, no le Ese creo. cañete. Eso cualquiera, o sea, porque yo tengo, estoy bien en un lado, tengo otro. Come Sí, profesor, somos de Cañete y te vemos más temprano, pero. Avenida Cañete. ¿Tienes cursos en la tarde también? Avenida. Más bien vengo en bloque. Acá justamente tengo clínica 2. En teoría también teoría de metrología, pero canceló la clase. Sí. Gatico, gatico. ¿Ya han votado ya para la teoría? ¿No? Sí. Para la recuperación. Solo dieron un horario, ¿Cuál? el sábado. No lo vendan. Allá, No dieron Sí, un más. horario. o sea, Online, online. Ajá, sí. pero puede ser ¿Sí asincrónico. ¿Pueden? Asincrónico. O sea, si lo puede grabar, normal. Mi compañero va a acabar la clase para que todos- Si lo puede grabar, sí, porque algunos tenemos clase los sábados. Yo tengo clase los sábados. pues, Pero si lo puede grabar, normal. Pero como es virtual, ahí está facilidad. Ajá, lo graba y para los que no lo pueden Asincrónico. ver. ¿Qué otro horario tienen disponible? Yo También tengo, como el que yo la tengo base los está- domingos. la base está muy mezclada. Sí, es que ¿Qué tal? algunos adelantaron cursos, Otras otros trabajan. pasaron. ¿Y domingo en la noche? Yo sí puedo. Yo normal, profesor. ¿Cómo? En la noche. A cualquier hora domingo. El solito. El único. De ahí otros días no puedo, full. Ya. Normal es cero reposo. Qué bien. Entonces, seguimos. Ah, Sí, pueden, parece que Muchas, ¿no? Ustedes sí pueden solo en la tarde. Yo Tengo sí clase, no puedo. pero sí, igual puedo entrar ahí y estar. Ah. El colega, porque se Me cancelan, pero Oye, este. si me cancelan biología es normal porque la profesora no está viniendo. No, no soy colega. No viene todavía, dice que está mal. Pero supuestamente ya tiene un reemplazo este sábado. Profesor de biología. Biología. No, no. Ahí vemos. Sí. Miren, es otra. Nanobiología. ¿Han Molecular. escuchado de la deriva? ¿Ustedes deriva? Derivación. Deriva genética. No de la derivación. ¿Qué es la deriva? La deriva continental nomás, ¿no? Derivación, no. Dale, no. El término de metodología, Estoy ¿no? haciendo geografía. La deriva está, ¿cuándo cambia? ¿Cuándo cambia? Claro, ese es el valor proporcionado sí, por sí, un leer instrumento de o sistema de medida. Ese es el valor, esta curva que ven ahí es el valor proporcionado por un instrumento de medida. Entonces, vemos que esta sería representaría, digamos, la estabilidad, ¿no? que indicaría el sistema, ¿no? Sin embargo, el valor proporcionado aumenta, ¿no? Aumenta, ¿cierto? Entonces, a ese aumento, a esa variación continua o incremental, ¿no? Tiene que ser una variación continua incremental, como se ve aquí, a un largo tiempo, a eso se deriva, denomina deriva. Ya. Entonces muchos instrumentos presentan esa característica, ¿no? O sea, digamos, Eso mismo. al valor proporcionado, muchos instrumentos presentan esa La característica. gráfica te voy a ¿Y a qué se debe? A variaciones de las características meteorológicas de un instrumento de medida. Entonces, por eso, porque no, esa deriva puede suceder a los años, ¿no? Un año, 2 años. Por eso es que se hace un ajuste de calibración, ¿no? En los instrumentos. O sea, una de las razones por las cuales se hace ese ajuste de calibración precisamente por esta deriva, ¿no? Esa deriva se debe a ya condiciones internas del equipo, algún componente electrónico, ¿no? O algún Desgaste.
podría ser en algún componente mecánico desgaste, pero en electrónico no se habla de desgaste, creo, componente electrónico. Componentes electrónicos podría decir fuga, por ejemplo, no desgaste. ¿Qué componente electrónico se puede desgastar? No hay desgaste. Se quema. Un diodo, un capacitor. Se quema. El relay, es mecánico. La batería. Contacto. Ah, la batería. El switch. Se quema, ¿no? Un aceite. Adheridos a una válvula, cosa que cuando se prende a apagar con unos ceros, está en ese constante cambio. No veo. Sí, Todo el cabrón. relay. Tienes un punto. Hay relay de estado sólido, ¿no? Un holder de Termo. temperatura. Colpax. Pero esos relés solamente son 0 y 1, o sea, no hay una variación incremental continua en el tiempo, 0 y 1, o sea, relé. Profesor, ¿y eso en qué tanto tiempo sucede? ¿Cuál? ¿Eso en qué tanto tiempo sucede? O sea, la escala de tiempo que son años, son segundos. Años. No, es largo. Pues. Años, ¿no? Largo. O sea, si un Tiempo que va a haber equipo exactito. presenta una deriva en meses, no es buen equipo, no, o sea, no es Pendejo, bien. buen equipo. O sea, podría ser años. Ahorita vengo, profe. Sí, cada batería, pack. Entonces, ahí es necesario un ajuste de calibración, ¿no? El ajuste. Entonces, aquí, por ejemplo, hacen un análisis de intervalo de recalibración, un método de carta de control. Ya, tenemos aquí clases de exactitud. Entonces, aquí tenemos, hay como 4, ¿no? 4 clases, ¿no? 1 es especial, 2 fino, 3 medio y 4 ordinario. Entonces, el escalón de verificación aquí indica los rangos, ¿no? Los rangos, el valor mínimo, el valor el número de escalones de verificación, ¿no? El máximo sobre este escalón, y un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, esos son las clases de actitud que se manejan. Ahora, el error máximo permitido. No son conceptos. Error máximo permitido, diagrama de calibración y curva de calibración. Entonces, ¿qué es el error máximo permitido? ¿No? Es la diferencia, ¿no? Con respecto a un valor de referencia conocido. ¿Qué es ese valor de referencia? Es de acuerdo a las especificaciones del reglamento, ¿no? Para una medición o instrumento o sistema de medida dada. Entonces es el valor extremo del error de medida, el valor extremo del error de medida. El diagrama de calibración es la expresión gráfica de la relación entre una indicación y el resultado de medida correspondiente. Y la curva de calibración es la expresión de la relación entre una indicación y el valor medio correspondiente. Aquí van a ver curvas. Y otro de los parámetros meteorológicos es la linealidad. La linealidad, ¿cómo se define? Es la diferencia en los errores de sesgo. Sesgo es vías, ¿no? Vías sobre el intervalo de operación. Medición esperado del sistema de medición. Por ejemplo, acá, este es de 0 vías, pero aquí hay una diferencia, ¿no? Pero es constante ese vías, ¿no? En cambio aquí no es constante, ¿no? El vías no es constante, ¿no? Hay un sesgo, ¿no? Y no lineal, ¿no?